Bienvenidos a No Maires Atrás. Hoy os traemos una historia que empieza en un viaje de carretera, que se convierte en una pesadilla. Un chaval llamado Carlos decidió hacer una ruta por el norte de España. Todo iba bien hasta que su coche se averió en una carretera solitaria, rodeada de árboles que parecían murmurar secretos. Al intentar contactar con la asistencia, su móvil no tenía señal. Frustrado, decidió caminar hasta el siguiente pueblo. La carretera estaba desierta y la niebla comenzaba a cubrir el camino, envolviéndolo en un silencio inquietante. Después de un rato, comenzó a sentir que alguien lo seguía. Miró hacia atrás, pero no vio nada. Sin embargo, la sensación de ser observado se intensificaba. Al llegar a un cruce, vio una figura oscura al borde del camino. Al acercarse, se dio cuenta de que era un hombre anciano, con una mirada penetrante. El anciano le dijo que no siguiera por esa carretera, que estaba maldita y que aquellos que lo intentaron nunca regresaron. Carlos, escéptico, decidió continuar, pero a cada paso que daba, la figura del anciano parecía seguirlo, como una sombra que no se desvanecía. Cuando finalmente llegó al pueblo, no había rastro del anciano, ni de su advertencia. Sin embargo, al mirar en el espejo retrovisor del coche, vio al anciano detrás de él, sonriendo macabramente. En ese momento, supo que la carretera le había hecho una advertencia que debería haber tomado más en serio. La segunda historia es sobre Laura, una joven que recién se mudó a un viejo piso en una ciudad tranquila. Desde el primer día, sintió que algo no estaba bien. Por las noches, a menudo oía susurros que parecían provenir del espejo del baño. Al principio, pensó que era producto de su imaginación o el ruido de la tubería. Sin embargo, cada vez que se acercaba al espejo, algo en su reflejo parecía moverse, como si alguien estuviera detrás de ella. Una noche, decidida a enfrentar sus miedos, se armó de valor y se quedó frente al espejo. A medida que la oscuridad la rodeaba, comenzó a escuchar claramente: «Ayúdame». Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se dio la vuelta, pero no había nadie. Temiendo lo que podría encontrar, decidió investigar la historia de su piso. En la biblioteca del barrio, descubrió que, años atrás, una mujer había vivido allí y había desaparecido misteriosamente. La leyenda decía que su alma vagaba por el piso, buscando ayuda para encontrar la paz. Laura, aterrada pero intrigada, comenzó a dejar mensajes en el espejo, invitando a la mujer a manifestarse. Una noche, al mirarse en el espejo, vio el reflejo de la mujer, con ojos tristes y llenos de súplica. De repente, la mujer puede hablar: «No puedo descansar». En un momento de desesperación, Laura rompió el espejo, liberando a la mujer de su prisión. Sin embargo, desde entonces, Laura nunca volvió a sentir que estaba sola en su piso. Los susurros se convirtieron en gritos, y lo que una vez había sido una búsqueda de ayuda, se transformó en una pesadilla sin fin. La tercera historia es sobre Javier, un joven que nunca creía en lo sobrenatural. Una noche, mientras estaba en su piso, recibió una llamada de un número desconocido. La voz al otro lado era familiar, pero lo extraño era que su amigo, Lucas, había fallecido hacía 2 meses. La voz decía que necesitaba ayuda y que estaba atrapado en un lugar oscuro. Javier, horrorizado pero también intrigado, comenzó a hacer preguntas. Lucas le pidió que fuera al viejo cementerio, donde habían jugado de niños. Al llegar al cementerio, la luna iluminaba las tumbas antiguas. Javier siguió la voz, que parecía guiarla. De repente, la voz se volvió más insistente, pidiendo ayuda desesperadamente. A medida que se adentraba en el cementerio, sentía un escalofrío recorrer su cuerpo. Cuando llegó a una tumba específica,
la voz se detuvo. Sin saber qué hacer, Javier comenzó a excavar, creyendo que podría encontrar a su amigo. Al llegar a la tierra húmeda, el suelo comenzó a moverse. Una figura emergió, pero no era Lucas. Era un espectro oscuro que sonreía. La voz de Lucas dijo: «Gracias por liberar mi alma». La figura se abalanzó sobre Javier, quien comprendió que había cometido un grave error. Nunca debió contestar aquella llamada. Su curiosidad le había costado más de lo que podía imaginar. Nuestra cuarta historia ocurre en un pequeño pueblo rodeado de un denso bosque. Ana, una joven aventurera, decidió explorar el lugar un fin de semana. Desde el principio, sintió una extraña atracción por el bosque. A medida que se adentraba, la vegetación se hacía más densa, y la luz del sol apenas penetraba entre las ramas. De repente, escuchó una risa infantil, lo que la hizo detenerse en seco. Decidida a descubrir la fuente, siguió el sonido hasta encontrar un claro donde vio a un grupo de niños jugando. Parecían felices, pero algo en sus ojos reflejaba tristeza. Ana se acercó y les preguntó si querían hacer una carrera hasta el final del claro. Los niños aceptaron, pero mientras corrían, Ana se dio cuenta de que los niños no dejaban huellas en la tierra. Asustada, intentó retroceder, pero los niños se rieron aún más. Uno de ellos le dijo: «No puedes irte, Ana. Estás con nosotros ahora». El pánico comenzó a invadirla. Corrió hacia la salida del bosque, pero los árboles parecían cerrarse a su alrededor, como si quisieran atraparla. Finalmente, logró salir, pero cuando miró hacia atrás, los niños la observaban desde el claro, sus risas resonando en el aire. Desde entonces, Ana se volvió a casa, pero cada noche escuchaba las risas en su ventana. Sabía que los niños del bosque nunca la dejarían ir. Habían sellado su destino en el lugar donde el tiempo no pasa. La última historia se centra en un grupo de estudiantes de medicina que decidieron aventurarse en un hospital abandonado para investigar relatos de fenómenos sobrenaturales. El lugar, construido en los años 30, había sido cerrado tras una serie de muertes misteriosas de pacientes. Al entrar, el aire se sentía pesado y la oscuridad lo envolvía todo. Equipados con linternas, comenzaron a explorar. Mientras caminaban por los pasillos, comenzaron a escuchar susurros y risas a lo lejos. Lo que empezó como una broma se tornó en miedo cuando encontraron la sala de emergencias, donde encontraron un diario desgastado que pertenecía a un médico. En las páginas había notas sobre experimentos inhumanos realizados a los pacientes, todos ellos suplicando por ayuda. Sintieron una fría brisa que recorrió la sala y decidieron salir, pero una sombra apareció en la puerta, bloqueando su salida. Era una figura de un paciente con vendajes, cuyo rostro estaba desfigurado por el dolor. La figura les dijo con voz grave: «No estamos muertos, solo encerrados». Desesperados, intentaron escapar, pero la sombra los persiguió por los pasillos. Al salir, notaron que el hospital parecía cambiar de forma, y nunca podía salir el mismo camino por el que habían entrado. Los estudiantes, aterrados, comprendieron que habían despertado algo que debería haber permanecido dormido. Nunca regresaron, pero a menudo se preguntan si realmente escaparon o si los sigue, atrapados en los muros del hospital para siempre. Bienvenidos a No Mires Atrás. La historia que voy a contaros sucedió en una carretera que lleva a un pequeño pueblo en el norte de España. Era una noche oscura, el tipo de noche en la que hasta la luna parece temer iluminar el camino. Joaquín, un chaval de 24 años, regresaba a casa tras una fiesta. Iba con su coche viejo, un modelo que apenas pasaba la ITV, cuando sintió algo extraño. En el retrovisor,
Una sombra se movía rápidamente, justo detrás de su vehículo. Al principio, pensó que podría ser su imaginación, pero a medida que avanzaba, la sombra permanecía allí, como un espectro constante. Intentó aumentar la velocidad, pero la sombra también lo hacía, como si jugara al escondite. De repente, el motor del coche hizo un ruido extraño y se detuvo. Joaquín, aterrado, tuvo que salir y enfrentarse a aquella presencia. Al dar la vuelta, no había nada, solo la carretera oscura y el eco de su propio miedo. Sin embargo,